Bien, buenas tardes. Vamos a desarrollar la temática de este día que tiene que ver con los trastornos obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. Para iniciar, comenzamos hablando de la parte siguiente. Bien, veamos qué vamos a entender por obsesión. Es importante dejar claro estos dos términos en relación a este trastorno porque el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno totalmente distinto. Veamos entonces, y no debemos alejarnos que también este es parte de los trastornos de la ansiedad. Bien, veamos. ¿Qué vamos a entender por obsesión? En primer momento son pensamientos o creencias o ideas recurrentes que dominan el contenido mental de la persona. Es decir, que las obsesiones son pensamientos que persisten, no obstante el individuo pudiera creer que no son reales. Es decir, la persona, a pesar que sabe que el hecho no es real, el pensamiento siempre sigue recurrente, pensando en el futuro que algo puede ser negativo. Entonces, eso es una obsesión o una creencia o idea, pero la característica es recurrente. Eso es por una parte la obsesión. Por otro lado, tenemos seguimos aquí con la obsesión. Si ven el DCM, la define como pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes. Entonces está en la misma línea de la recurrencia de pensamientos. Luego tenemos la compulsión. ¿Qué se va a entender por compulsión? Son actos, ya sea físicos o mentales. Pues la característica de esto es que son actos que lleva a cabo de manera repetitiva, de tal manera que el paciente se dé cuenta que son inapropiados o útiles, que no son apropiados o útiles. Entonces, ¿para qué utiliza esos tipos de actos? En gran medida, para neutralizar el pensamiento obsesivo. Es decir, la persona piensa que se puede contagiar con algo, entonces la persona realiza un acto compulsivo de lavarse las manos, lavarse la boca, lavarse la cara, pensando que ese acto compulsivo de forma recurrente le va a ayudar para evitar contagiarse. Y en la misma sintonía, el DCM establece que la compulsión son actos mentales o físicos, pero la característica es que son repetitivos. Pero a esto le agregamos que es para contrarrestar la obsesión. Bien, ahora, teniendo esto como un poco definido, pasamos a las características, criterios del DCM-5 de acuerdo al trastorno obsesivo compulsivo. La primera dice que es presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. ¿Puede haber solo obsesiones? Sí. ¿Puede haber solo compulsiones? Sí. Pero generalmente dice la teoría que no se ven separadas. Entonces, esa es la primera. La segunda es que las obsesiones o compulsiones requieran mucho tiempo. Es decir, que la persona vive maquinando, pensando en eso por lo menos una hora. La persona pasa en ese y causa un malestar clínicamente significativo y deterioro social. Luego, los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia. Aquí está claro, ¿verdad? No podemos atribuir esto a medicamentos o a una sustancia. El siguiente criterio es que la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Es decir, que no debe haber otro trastorno para que se pueda catalogar
como TOC. Entonces, si hay otro trastorno, no puede catalogarse como TOC. Acordémonos siempre la cuestión dimensional. No significa que no pueda tenerlo. Sí lo puede tener, pero como consecuencia de otro trastorno. Ahora, en este tipo de trastorno, según la clasificación del DSM-5, es necesario especificar lo siguiente cuando vayamos a hacer el diagnóstico nosológico. Es necesario especificar 3 cosas. Bueno, en realidad son 4, pero en este momento veamos 3. La primera es con introspección buena o aceptable. ¿Qué significa eso? Que el sujeto reconoce que posee un trastorno claramente, pero no puede controlarlo. La otra es con poca introspección. El sujeto reconoce que las creencias del trastorno son claramente probables que le puede estar ocasionando un problema. Pero en algunas ocasiones el sujeto reconoce que esas creencias, esos actos, esos pensamientos le está ocasionando un malestar. O la ausencia de introspección con creencias delirantes. El sujeto completamente está convencido que las creencias del trastorno obsesivo compulsivo son ciertas. Entonces, definitivamente aquí hay una de las complicaciones más severas, porque el sujeto está convencido que las creencias o los pensamientos son ciertos. Entonces es necesario especificar estas 3 cosas al momento del diagnóstico nosológico de este trastorno. Pero también es necesario identificar si el paciente o el usuario ha manifestado una historia reciente o antigua de trastornos de STIC, movimiento de mano, tricotilomanía, etcétera, etcétera. Entonces, es necesario también clarificar esa parte. Eso es en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo. Pero, como ustedes sabrán, tenemos que diferenciar entre el trastorno obsesivo compulsivo y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Son 2 cosas distintas, totalmente distintas. Ya vamos a ir entrando en la diferenciación de los dos trastornos, pero sí son distintos. Poseen características distintas y son aplicados de distinta manera. Veamos la primera. La primera es clara, ¿verdad? Que los trastornos obsesivo-compulsivo es un trastorno clasificado en la ansiedad. Y el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad es estrictamente en la personalidad. Es decir, que es mucho más amplio. Esa es la primera característica que encontramos. La segunda diferencia es que el trastorno obsesivo compulsivo, la persona es egodistónica, es decir, que se da cuenta que tiene un problema y sufre por ello. Es decir, que el trastorno obsesivo compulsivo de ansiedad, la persona sabe que tiene un trastorno y sufre por eso. En cambio, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es egosintónica. La persona en la mayoría de ocasiones no se percata o no es consciente de ese problema. Esa obsesión de ser perfeccionista, ser inflexible, la persona no se percata o no es totalmente consciente de eso. Esa es la siguiente diferencia. La siguiente diferencia la encontramos en que el TOC no plantea grandes inconvenientes en su convivencia con los demás. La persona puede realizar su interacción, sus relaciones interpersonales, pero no vivencia mayores inconvenientes en su convivencia. Sin embargo, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, por sus características específicas
de inflexibilidad, rigidez y perfeccionamiento, sí posee grandes dificultades con los demás. Es decir, que este sí tiene una implicación en la convivencia con las demás personas. Ojo, tiene una implicación, pero en la convivencia con las demás personas. Esas son las diferencias del TOC y el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Ahora, es de tener claro que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad es catalogado como más grave que el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. ¿Por qué? Porque la persona sabe, sufre por lo que está vivenciando. Entonces, y tiene más implicaciones, no solo a nivel de convivencia, porque en el TOC la persona puede realizar convivencia. Sin embargo, es clínicamente significativo, es decir, que afecta, por el hecho de estar sufriendo, afecta su vida normal, laboral y diaria. Entonces, esto es, por eso se convierte en más severa. Bien, llegamos hasta acá. Espero pues que se comprenda. La siguiente clase, pues vamos a ver los siguientes trastornos y cómo vamos a diagnosticar, es decir, cómo vamos a evaluar estos trastornos. Buenas tardes a todos.